Hoy, 29 de septiembre del 2016, vamos a hablar de matemáticas. Bien. Como todas las disciplinas, o casi todas, las hemos subdividido tanto que hacemos un lío al estudiante. Entonces yo voy a procurar que no os hagáis lío con las matemáticas, que son muy sencillas, siempre que sepamos el vocabulario y tengamos unos axiomas claros. Ya he dicho una palabra que conocéis o no conocéis, los axiomas, pero no me quiero todavía meter en eso de los axiomas. Vamos a hablar de las matemáticas. Aquí la tenemos, matemáticas. Y la dividimos en aritmética y geometría. Eso era en la escuela. Aritmética. Digo esto, desde la antigüedad hasta el siglo pasado era un palacio en construcción, formado a base de intuiciones. La idea de sus cimientos, axiomas, y su estructura no comienza a hacerse clara hasta principios del año 1900. ¿Qué quiero decir con esto? Que la aritmética trata básicamente de números. Y ahí tenemos una de las maravillas que tienen los niños nada más nacer en el siglo XXI, el sistema de numeración, que con 9 cifras, que diga con 10, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Con 9 cifras y el 0 y el sistema decimal posicional, podemos escribir el número más grande que se te ocurra. Por ejemplo, 10 billones. O 10.000 billones. ¿Qué serían 10.000 billones? Pues 10.000 billones es 10.000 seguido de 6 ceros y luego otros 6 ceros. Pues esas parece ser que son las células que poseemos y que todas parten de una. Increíble. ¿Qué vamos a explicar, simples humanos? De una célula que está formada por un óvulo y un espermatozoide, llegamos a formar 10.000 billones de células. Pues ese soy yo, 10.000 billones de células. Y tú, y tú, y tú. Borriquito como tú, ya era U. Bueno, no. Vuelvo a repetir. Un niño por nacer en el tercer milenio, además de la vida, la sanidad y el idioma, aprende a utilizar 2 llaves que son 2 joyas. El sistema decimal posicional, con el cual, basándonos en la base 10 y el valor relativo de las cifras, podemos escribir cualquier número por grande que sea. Y segunda joya es el alfabeto, que nos permite con 29 símbolos expresar cualquier palabra o pensamiento. Dígase, por ejemplo, caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Bueno, pues eso tan bien escrito, tan bien dicho y tan simple se le ocurrió a un tal Antonio Machado. Pero estábamos hablando de las matemáticas y la habíamos dividido en dos partes. Las matemáticas, la aritmética y la geometría. La aritmética trata básicamente de números y era un conjunto de problemas por aquí y por allá. Pero la geometría, la geometría. Mirad, para que sea simple lo de la geometría diré, de la Grecia clásica al cohete espacial Apolino de Pergas, investiga las curvas geométricas obtenidas a partir de las secciones cónicas. Bueno, casi 2000 años después, Kepler descubre en estas mismas curvas las leyes que rigen la mecánica celeste. Toma ya, los astros se mueven en elipses. Aquí está. Pero hay más. También en los cálculos sobre las órbitas de vuelo de los cohetes aparecen las secciones cónicas de Apolino. ¿Esto qué es? ¿Qué es, señor Apolino? Pues es que no sabemos si porque a este hombre se le ocurrieron estas formas cónicas, las cogemos para meterlas en nuestro sistema astronómico, o porque el sistema astronómico se mueve así. Pero no cabe la menor duda de que si Apolino de Pergas levantara la cabeza y vio o ve lo que hemos hecho los humanos con sus curvas geométricas, se quedaría sorprendida. No quiero decir ya lo de Pitágoras y su triángulo rectángulo, o lo de Euclides. Aquí vamos a Euclides y la geometría, que nació más o menos en el año 300 antes de Cristo. Pues si nos vamos a la geometría, podemos decir que la geometría podemos tomar una referencia ya en el siglo VI antes de Cristo. Es decir, en el siglo VI antes de Cristo nos encontramos con la figura de Tales de Mileto, del cual decimos los occidentales que fue el primero en recopilar y organizar los conocimientos geométricos de su tiempo. Euclides vivió sobre los siglos IV y III antes de Cristo, es decir, sobre el año 300 antes de Cristo. Por tanto, la geometría desde la antigüedad era ya un palacio bellísimo sin fallos, tan alto y tan bien terminado que el conjunto de libros que forman los elementos fue libro de texto por más de 800 años. Es decir, desde el año 300 antes de Cristo. Bueno, fue libro de texto por más de 800 años. La cosa es así. En la geometría de Euclides trata de que cada teorema pueda demostrarse utilizando teoremas previamente demostrados, como podría demostrarse el teorema número 1. Vuelvo a leer. En la geometría de Euclides
trata de que cada teorema pueda demostrarse utilizando teoremas previamente demostrados. Solo nos encontramos con un difícil problema. ¿Cómo podría demostrarse el teorema número 1? Pues ahí está la cosa. Ponemos axiomas. Bueno, sigamos. La solución consiste en empezar por establecer unas verdades tan obvias y aceptables por todos que no necesitarán su demostración, Euclides ha puesto esta batería de axiomas, método axiomático deductivo, subdivididas en definiciones, nociones comunes y postulados. Y ahora tendremos que ver lo que son esto de definiciones, nociones comunes y postulados, cuya influencia se proyecta bastante más allá de la estricta matemática. Y ahí nos quedamos casi. Vamos a volver otra vez a nuestra historia. Las matemáticas, nosotros las hacemos en dos grandes grupos. La aritmética, que trata básicamente de números, y la geometría, que trata de las líneas rectas, todas las curvas, etcétera, etcétera. La geometría es un palacio bellísimo construido ya en tiempos de Euclides, con un libro estupendo que todos los debéis leer, que se llama Los Elementos. Bien, tenemos matemáticas, dos grupos separados: la aritmética, que son los números, y la geometría, que son los dibujitos. En la aritmética lo hacemos dos grandes grupos: el álgebra, que trata de las ecuaciones, y el análisis, que trata del cálculo diferencial, del cálculo integral, de las teorías de series y de las teorías de límites. Fundamentalmente de esto que se llaman límites. ¿Y qué son las sucesiones? Bueno, las sucesiones, os hacéis un verdadero quilombo con ellas, pero ahora no me voy a meter, os lo contaré mañana. ¿Y la geometría? ¿Qué tenemos? Pues que la geometría la hemos dividido en trigonometría, que es lo que estudiabais. Topología y geometrías no euclidianas. Bueno, pues volvemos a la geometría. La geometría estudia las líneas, las superficies y los volúmenes. Es decir, se ocupa de las figuras. Y luego tenemos la trigonometría, que podemos bautizarla como esa infeliz arte de los triángulos. Todo lo que os enseñaban en el bachillerato era simplemente para resolver triángulos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues estudiamos los ángulos. Para estudiar los ángulos, mide los triángulos considerados a partir de sus ángulos. Gracias al seno, al coseno, podemos conocer un ángulo sin tener que medirlo directamente. El seno y el coseno de un ángulo son números, es decir, que son aritmética, números. Cuando decimos números, decimos aritmética, que lo podemos escribir. El seno o la tangente de 45 grados es raíz de 2 partido por 2. No, la tangente, vamos a ver, la tangente de 45 grados es 1. El seno sería raíz de 2 partido por 2 y el coseno también raíz de 2 partido por 2. Avanzan las matemáticas, avanzan los siglos
y a alguien se le ocurre definir un conjunto. Un conjunto no es una figura, ni un número, ni un coseno, ni una probabilidad, ni un razonamiento. Un conjunto es una cosa simple de cosas conjuntas. El conjunto de los coches que están en el garaje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El conjunto de los coches que están en el garaje más unidos a los cuadros que están en el garaje. Pues tenemos un conjunto hecho de dos cosas y definido de una manera concreta. Coches y cuadros. Y ahí lo dejo, porque lo primero que voy a contar después van a ser números y van a ser sucesiones. Es decir, que ya hemos visto lo que es la trigonometría, todas esas series de fórmulas que aprendisteis y que no os enterasteis para qué servían en el bachillerato, simplemente son para resolver triángulos a través de sus ángulos y sus lados. Bueno, nos quedamos en las sucesiones, que las sucesiones también son muy antiguas. A los griegos se les ocurrió eso. Y cerramos lo del 29 de septiembre del 2016.